El resplandor de los candelabros de cristal del Hotel Imperial se reflejaba en cada una de las 150 copas de vino servidas, creando una atmósfera dorada que olía a lirios frescos y dinero antiguo, aunque la mayoría de los presentes apenas tenía crédito para pagar sus trajes de diseñador. Yo estaba allí, de pie junto a la cabecera, ajustando milimétricamente un centro de mesa que me había costado discutir con el florista esa misma mañana. Mi traje sastre oscuro, de corte clásico y tela resistente, era una elección de austeridad que, lamentablemente, se mimetizaba a la perfección con los uniformes del personal de servicio. Nadie miraba a la mujer de 68 años que alisaba el mantel. Para ellos, yo era parte del mobiliario, una sombra eficiente encargada de que su fantasía de riqueza funcionara sin interrupciones, ignorando que la firma en las escrituras de este edificio era la misma que aparecía en mi identificación. De repente, el sonido seco y autoritario de un chasquido de dedos cortó la melodía suave de los violines que amenizaban la velada, obligándome a girar la cabeza hacia la fuente de esa grosería acústica. Era doña Valerie, la madre de la novia, una mujer de 55 años que intentaba ocultar sus deudas de juego bajo capas de maquillaje costoso y una actitud de aristocracia europea impostada que no engañaba a nadie con verdadero ojo para los negocios. Me miraba con un desdén tan profundo que parecía físico. Sus ojos recorrían mi ropa, sencilla buscando una etiqueta de marca que no encontraría, mientras su mano, cargada de anillos ostentosos, pero de dudoso gusto, señalaba mi proximidad a su copa de cristal bohemio, como si yo fuera una bacteria infecciosa, a punto de contaminar su existencia. El silencio se apoderó de la mesa principal cuando Valerie alzó la voz, asegurándose de que su desprecio tuviera la audiencia necesaria para alimentar su ego. «Oye, tú, India, quita tus manos sucias de mi copa y vete a la cocina, que los patrones vamos a brindar». La palabra India flotó en el aire, cargada de un veneno histórico, y vi cómo los meseros reales, mis empleados, se congelaban en sus posiciones, con las bandejas temblando ligeramente, al reconocer el insulto lanzado contra la dueña de todo el conglomerado, Grupo Raíces. Sin embargo, mi rostro permaneció impasible, una máscara de serenidad tallada por décadas de negociaciones duras y sacrificios silenciosos, aunque por dentro mi sangre hervía con la temperatura precisa para forjar una venganza inolvidable. Mis ojos buscaron instintivamente a Luis, mi hijo, el hombre de 30 años al que había pagado la educación en la Ivy League, con el sudor de mi frente y el dolor de mi espalda. Él estaba allí, sentado a la derecha de Valerie, y escuchó cada sílaba del insulto racial que su futura suegra acababa de escupir sobre la mujer que le dio la vida. Pero en lugar de levantarse, en lugar de defender mi honor con la furia que cualquier hijo decente mostraría, Luis bajó la cabeza y fingió estar absorto revisando un mensaje inexistente en su celular de última generación. Esa cobardía, ese silencio comprado con mi propio dinero, dolió más que cualquier palabra peyorativa. Fue la confirmación de que el niño que dormía en cajas de cartón mientras yo limpiaba pisos había desaparecido, reemplazado por un extraño avergonzado de su propia piel. Apreté la servilleta de lino que tenía en la mano, sintiendo la textura suave de la tela que contrastaba con la dureza del sobre manila grueso que sobresalía ligeramente del bolsillo de mi saco. Ese sobre contenía la escritura original de la Villa Las Palmas, una propiedad valorada en $2.5 millones que Luis creía, con la arrogancia de quien nunca ha construido nada, que recibiría esa noche como regalo de bodas anticipado. Mi mano rozó el papel rugoso del sobre, un recordatorio tangible de mi poder oculto, y esa simple conexión táctil me devolvió el control absoluto de mis emociones. No era el momento de llorar, era el momento de calcular, de medir el terreno y preparar la estocada final con la precisión de un cirujano. Bajé la mirada con una humildad ensayada, ocultando el brillo de inteligencia y furia que podría delatarme antes de tiempo, y respondí con una voz baja pero perfectamente audible para la mesa principal. ¿Estás segura de que quiere que me retire, señora? La cena no se sirve sola. Mi tono era sereno, desprovisto de temblor,
Una advertencia sutil envuelta en papel de regalo que Valerie, en su infinita soberbia, interpretó como sumisión absoluta y miedo a perder un empleo que ella creía que yo necesitaba para sobrevivir. La ironía de mis palabras pasó volando sobre su cabeza peinada con laca excesiva. Ella no entendía que, si yo me retiraba de verdad, no solo se detenía el servicio de la cena, sino que se apagaban las luces de su futuro financiero. Valerie soltó una risa estridente, una carcajada que buscaba complicidad entre sus invitados, y metió la mano en su bolso de lentejuelas para sacar un billete arrugado de $5 que arrojó al suelo, justo a la punta de mis zapatos ortopédicos. «Por supuesto que estoy segura. Y toma esto para que te compres algo de educación, antes de volver a dirigirme la palabra. Ahora lárgate a fregar platos, que es para lo único que sirve tu gente». El billete verde quedó allí, como un monumento a su ignorancia, mientras Sophie, mi nuera, y su hija influencer, grababa la escena con su teléfono, riendo como si el racismo fuera el contenido más divertido para sus seguidores superficiales, sin saber que estaba documentando su propia ruina. Desde la esquina del salón, vi al señor Méndez, mi gerente general y mano derecha desde hace 20 años, dar un paso al frente con el rostro pálido y los ojos desorbitados, listo para intervenir y detener la humillación pública de su jefa. Le sostuve la mirada por una fracción de segundo y, con un movimiento casi imperceptible de mi cabeza, le ordené que se detuviera. Necesitaba que el espectáculo continuara. Necesitaba que ellos se sintieran tan seguros en su impunidad que mostraran cada rincón oscuro de sus almas podridas. Méndez entendió el mensaje, se tragó su indignación y retrocedió a las sombras, apretando la mandíbula, convirtiéndose en el primer testigo consciente de la tormenta que estaba por desatarse sobre esa familia de parásitos. Me agaché lentamente, no para recoger el billete, sino para recoger la poca dignidad que ellos creían haberme quitado, y con movimientos pausados me di la vuelta hacia las puertas batientes de la cocina industrial. Mientras caminaba, sentí las miradas de 150 personas clavadas en mi espalda, algunas con lástima, otras con indiferencia, pero ninguna con respeto. No sabían que la empleada que expulsaban de la mesa no iba a la cocina a llorar, sino a cerrarles el restaurante para siempre. Crucé el umbral. El ruido de los violines se apagó tras las puertas pesadas y en el silencio del pasillo, de servicio, saqué mi celular y comencé a cronometrar el tiempo que les quedaba de vida social. El golpe de las puertas de vaivén de la cocina, cerrándose detrás de mí, actuó como un detonador temporal, y el fuerte olor a amoníaco que usaban para limpiar los pisos de servicio me transportó instantáneamente 35 años atrás, a una realidad que Luis convenientemente había borrado de su memoria selectiva. De repente, ya no estaba en el Hotel Imperial, sino en el suelo frío y gris de la Fábrica Textil San Lorenzo. Eran las 8 de la noche, y mi turno apenas comenzaba, extendiéndose en una agonía física hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Una rutina brutal que repetí durante 7 años, sin faltar una sola noche, incluso cuando la fiebre me hacía temblar más que el frío de la madrugada. Mis manos, entonces jóvenes pero ya curtidas, frotaban con fuerza las manchas de aceite industrial, sumergidas en cubetas de agua helada mezclada con cloro, que me quemaba la piel hasta dejarla en carne viva, un dolor constante que aceptaba como el precio innegociable de la supervivencia. En aquel entonces, mi universo se reducía a los metros cuadrados de concreto que debía abrillantar y al pequeño refugio improvisado debajo del mostrador de recepción, donde una caja de cartón, reforzada con mantas viejas, servía de cuna para un Luis de 5 años. Cada vez que pasaba el trapeador cerca de su escondite, me detenía un segundo para escuchar su respiración rítmica, asegurándome de que el vapor de los químicos no le estuviera afectando los pulmones. Él dormía ajeno al mundo, abrazado a un oso de peluche al que le faltaba un ojo, mientras yo vigilaba las sombras como una leona herida, temerosa de que el supervisor nocturno descubriera a mi hijo y nos echara a la calle, condenándonos a un hambre que ya conocíamos demasiado bien. Recuerdo la promesa silenciosa que le hice una noche de invierno, cuando la temperatura bajó a 3 grados y tuve que cubrirlo con
mi propio abrigo mientras yo trabajaba en mangas de camisa tiritando de frío. Me arrodillé frente a su caja de cartón, con las rodillas doloridas y el orgullo intacto, y le juré al destino que esas manos pequeñas y suaves de mi hijo nunca tocarían un trapo sucio, que él nunca tendría que agachar la cabeza ante un patrón déspota como yo lo hacía cada amanecer. Esa promesa se convirtió en el motor de mi existencia, una obsesión que me permitía ignorar el cansancio crónico y el dolor de espalda, visualizando un futuro donde Luis caminaría por alfombras persas y no por pisos manchados de grasa, sin saber que al cumplir mi juramento, estaba sembrando la semilla de su desprecio actual. La escena cambió en mi mente, saltando una década hacia adelante, al momento exacto en que el miedo casi me paraliza frente al escritorio de caoba del Banco Central, con un bolígrafo barato temblando entre mis dedos sudorosos. Estaba a punto de firmar el documento más aterrador de mi vida, un préstamo comercial por $15,000, una cifra que en ese entonces me parecía tan inalcanzable como las estrellas, con una tasa de interés depredadora del 22% anual. Para obtener ese capital semilla que daría inicio a mi negocio de catering, tuve que poner como garantía la única posesión material que tenía en el mundo, la pequeña casa de 2 habitaciones que había heredado de mi abuela, el único techo seguro que nos separaba de la intemperie absoluta. El gerente del banco me miraba, con un escepticismo apenas disimulado, revisando mi solicitud con la ceja levantada, dudando de que una mujer sola, sin educación formal y con un hijo adolescente, pudiera transformar bandejas de comida en un negocio rentable. Si falla un solo pago, señora Rosario, ejecutaremos la hipoteca en 90 días y usted perderá todo, me advirtió con frialdad burocrática, empujando el papel hacia mí como si fuera una sentencia de muerte. Firmé con el corazón golpeándome las costillas, sintiendo el peso de la responsabilidad asfixiante. No estaba apostando dinero, estaba apostando la seguridad de Luis, arriesgando nuestro refugio sagrado en una jugada desesperada para salir de la pobreza sistémica que nos asfixiaba. Los años siguientes fueron una borrosidad de sacrificios incalculables, donde el concepto de descanso desapareció de mi vocabulario para ser reemplazado por jornadas laborales de 20 horas continuas. Con esos $15,000 compré mi primera estufa industrial y una furgoneta de segunda mano que se averiaba cada 2 semanas, y comencé a cocinar para eventos corporativos, pelando cientos de kilos de papas, hasta que mis huellas dactilares casi desaparecieron y cargando cajas de refrescos que pesaban más que yo. Cada dólar de ganancia se reinvertía obsesivamente, cada centavo se estiraba milagrosamente, mientras yo veía cómo mi pequeña empresa de catering comenzaba a devorar a la competencia local gracias a un ingrediente secreto que ellos no tenían: mi desesperación absoluta por triunfar. Luego llegó la carta de aceptación, ese sobre grueso con el escudo de la Universidad de la Ivy League que Luis soñaba, el pináculo de mi proyecto de vida y el inicio de mi mayor sangría financiera. Recuerdo el orgullo que sentí al ver su nombre impreso en papel membretado, un orgullo que me cegó ante la realidad de los costos astronómicos que se avecinaban: la matrícula, la estancia, los libros y, sobre todo, el estilo de vida necesario para que él encajara entre la élite. «Mamá, allá todos tienen computadora propia y ropa de marca. No puedo ir con mis trapos viejos», me dijo con esa voz manipuladora que ya empezaba a perfeccionar. Y yo, como siempre, asentí y abrí la chequera. Durante 4 años interminables, mi vida se convirtió en una operación matemática de suma cero. Todo lo que entraba en la cuenta de la empresa salía inmediatamente hacia una cuenta en el extranjero, a nombre de Luis. Le enviaba religiosamente $4,000 mensuales para su manutención, asegurándome de que nunca tuviera que trabajar de mesero ni distraerse de sus estudios, mientras yo, la dueña del negocio en expansión, vivía en una austeridad monástica que rozaba la indigencia voluntaria. Él me enviaba fotos sonriendo en fiestas de fraternidad, vistiendo suéteres de cachemira que costaban lo que yo ganaba en una semana de trabajo duro, y yo archivaba esas fotos como trofeos, sin entender que estaba financiando mi propia soledad, para poder cumplir con esas
transferencias puntuales de $4.000, tuve que reducir mis gastos personales al mínimo biológico, adoptando una dieta estricta de arroz con frijoles y huevos durante casi 1.500 días consecutivos. Dejé de comprar ropa nueva, remendando mis trajes sastres hasta que la tela brillaba por el desgaste, y cancelé cualquier tipo de ocio o vacación, convenciéndome de que mi sacrificio era un acto de amor puro. Es por su futuro, me repetía cada vez que mi estómago rugía, o cuando veía un par de zapatos cómodos en un escaparate que no podía permitirme, ignorando que mientras yo me privaba de lo esencial, Luis gastaba mi dinero en cenas lujosas, invitando a amigos que, años después, ni siquiera recordarían su nombre. Jamás le conté que vendí las joyas de mi abuela para pagar su último semestre, ni que pasé un invierno sin calefacción en la oficina para ahorrar en la factura eléctrica y poder enviarle un extra para su viaje de graduación a Europa. Protegí a Luis de la dureza de la vida con tanto celo que terminé criando a un hombre incapaz de valorar el esfuerzo ajeno, un parásito emocional que creía que el dinero crecía en los cajeros automáticos y que el éxito era un derecho de nacimiento, no una conquista sangrienta. Él nunca vio las lágrimas de agotamiento que derramé sobre los libros de contabilidad a las 3 de la mañana. Solo vio el resultado final, el cheque listo, la transferencia aprobada, y asumió que mi función en la vida era ser su proveedora inagotable y silenciosa. El contraste entre aquellos años de privación y la escena que acababa de vivir en el salón de baile me golpeó con la fuerza de una bofetada física, disipando la niebla del recuerdo y anclándome de nuevo en la cocina del Hotel Imperial. Ahí estaba yo, la mujer que había comido arroz durante 4 años para que él comiera filete, siendo expulsada de su mesa por india y sucia, mientras él, el beneficiario de mi hambre, miraba hacia otro lado avergonzado de mi presencia. La ira fría que sentí no era solo por el insulto de Valerie, sino por la traición implícita de Luis. Él sabía cuánto costó cada centavo que ahora despreciaba. Él conocía la historia de la caja de cartón, y aún así, eligió el aplauso de unos desconocidos racistas por encima de la lealtad a su madre. Miré mis manos bajo la luz fluorescente de la cocina. Esas mismas manos que habían limpiado inodoros, firmado hipotecas de riesgo y contado billetes arrugados para construir un imperio hotelero. Ya no temblaban como en el banco hace 30 años. Ahora estaban firmes, quietas, cargadas de una autoridad que Luis y su nueva familia política desconocían fatalmente. El dolor de los recuerdos se solidificó en un propósito de acero. Si Luis se avergonzaba de la mujer que limpiaba pisos, entonces tendría que aprender a temer a la mujer que firmaba los despidos. Cerré los ojos un segundo. Respiré el aire cargado de especias y vapor, y cuando los abrí, la madre sacrificada había desaparecido por completo. Solo quedaba la dueña, y estaba lista para presentar la factura final de 35 años de deuda. Salí de la cocina dejando atrás el vapor y el ruido de la vajilla sucia, adentrándome en el pasillo de servicio, solo personal, que conectaba las entrañas operativas del hotel con las oficinas administrativas. El cambio de atmósfera fue inmediato. El aire aquí estaba refrigerado a 18 grados exactos y el silencio solo se rompía por el zumbido constante de los servidores informáticos, un sonido que para mí representaba el latido real del negocio, lejos de la frivolidad del salón de baile. Mis pasos resonaban con autoridad sobre el linóleo impecable mientras avanzaba hacia la oficina de la gerencia general, el centro neurálgico desde donde se controlaba cada respiración del Hotel Imperial. No caminaba como la empleada humillada que acababan de echar, sino como la auditora implacable que llega sin aviso previo para desmantelar una gestión fraudulenta, con la adrenalina agudizando mis sentidos para captar cada detalle que pudiera usar como munición en la guerra que acababa de declarar. Al abrir la puerta de la oficina, encontré al señor Méndez paseando de un lado a otro como un animal enjaulado, con la corbata desajustada y el rostro bañado en un sudor frío que denotaba su angustia por la situación. El espacio estaba dominado por una pared de monitores de circuito cerrado que mostraban cada ángulo de la fiesta en tiempo real, la mesa de los novios, la pista de baile y las entradas principales.
todo bajo la vigilancia electrónica que yo misma había instalado hace 5 años. Al verme entrar, Méndez se detuvo en seco y abrió la boca para ofrecer una disculpa tartamudeada por el comportamiento de mis invitados, pero levanté la mano derecha en un gesto tajante que cortó sus palabras antes de que nacieran. No necesitaba consuelo, necesitaba acceso total a la información, y él, conociendo ese brillo metálico en mis ojos, se apartó inmediatamente de su escritorio de roble, cediéndome el trono que legítimamente me pertenecía. Me senté en la silla ergonómica de cuero, sintiendo cómo el respaldo se ajustaba a mi postura, y sin perder un segundo, extendí la mano hacia la carpeta de cuero negro que reposaba sobre el escritorio. El expediente del evento, boda Valerie Luis. ¿Está todo documentado, Méndez?, pregunté con una voz que sonaba más gélida que el aire acondicionado, mientras mis dedos tamborileaban sobre la superficie pulida de la mesa esperando la respuesta que confirmaría mi estrategia. Sí, doña Rosario, todo según sus instrucciones previas, aunque hay irregularidades en los pagos que debería haber, respondió él, deslizando la carpeta hacia mí con la reverencia de quien entrega los códigos nucleares. Abrí la tapa de cuero, y el primer documento que saltó a la vista fue el contrato de servicios, un papel que prometía ser la primera soga alrededor del cuello de mis enemigos. La primera evidencia tangible descansaba en la página 3 del contrato, una factura detallada por un total de $45,000 americanos, una suma que cubría el alquiler del salón, el banquete de 5 tiempos y la barra libre de licor premium. Lo que hacía que este papel fuera un arma letal no era el monto, sino el campo del responsable financiero. Allí, mecanografiado con tinta negra indeleble, estaba mi nombre, Rosario H., seguido de mi firma digital como garante solidaria, una generosidad que había ofrecido en secreto para que Luis pudiera presumir ante su nueva familia. Sin embargo, al revisar la columna de abonos realizados, el saldo pendiente brillaba en un rojo alarmante. Los novios no habían pagado ni el depósito de reserva del 10%, asumiendo con una arrogancia pasmosa que mamá se encargaría discretamente al final de la noche, como siempre lo había hecho. Pasé las páginas con meticulosidad forense, deteniéndome en los anexos de extras solicitados que Valerie había añadido en el último minuto sin consultarme, creyendo que el presupuesto era infinito. Había cargos por $3,000 en caviar beluga, importado urgentemente esa mañana, y $2,000 adicionales para extender la orquesta de violines 2 horas más. Gastos superfluos ordenados por una mujer que me había tirado $5 al suelo como si fuera basura. Cada línea de ese contrato era una prueba de su parasitismo financiero, una demostración documental de que su estilo de vida aristocrático estaba subsidiado enteramente por el trabajo de la India que despreciaban. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. Estaban bebiendo mi champán y comiendo mi caviar mientras se burlaban de mi origen, sin saber que la dueña de la deuda estaba a punto de ejecutar el cobro. Cerré la carpeta con un golpe seco que resonó en la oficina silenciosa, y miré a Méndez con una media sonrisa que no llegaba a mis ojos, una expresión que él sabía interpretar como peligro inminente. Méndez, imprime una copia fresca de esta factura, pero esta vez cambia el nombre del responsable de pago. Quiero que la factura salga a nombre de Luis y Valerie, y quiero que esté lista para ser presentada en bandeja de plata, ordené con calma. Si ellos querían jugar a ser la realeza europea, entonces tendrían que pagar el precio de mercado por su fantasía. Legalmente, al no haber firmado yo la autorización final de los extras de último minuto, la responsabilidad recaía en quien los solicitó, verbalmente. La trampa estaba armada, y el contrato era el cebo, pero sabía que para destruirlos completamente necesitaba golpear algo más valioso que sus bolsillos. Necesitaba destruir sus ilusiones. Me levanté y me dirigí a la pequeña puerta lateral de la oficina que conectaba con el pasillo técnico detrás del escenario del salón de baile, un área restringida llena de cables y cajas de equipo de sonido. Allí, apoyado contra una pared de ladrillo expuesto, encontré la segunda pieza clave de mi rompecabezas de venganza, el cheque gigante, simbólico que se usaría para la foto oficial del regalo de bodas.
Era un cartón de 1 metro de largo por 50 centímetros de alto, impreso profesionalmente con el logotipo de mi banco y la cifra obscena de $500,000 americanos, escrito con una caligrafía elegante que ahora me parecía una burla a mi propio esfuerzo. Estaba cubierto con una tela de terciopelo rojo, esperando el momento del brindis para ser revelado entre aplausos y lágrimas falsas de gratitud. Pasé la mano por la superficie lisa del cartón, sintiendo la frialdad del material inerte que representaba $500,000 de mi patrimonio líquido. Dinero ahorrado, dólar a dólar, sacrificio a sacrificio. Ese cheque no era solo papel y tinta. Eran mis noches sin dormir, mis vacaciones canceladas, mis años de comer sobras para que la empresa creciera. Era la cristalización de mi amor maternal, convertida en un trofeo para que Luis comprara su entrada a una clase social que lo despreciaba a mis espaldas. Al verlo allí, escondido en la oscuridad del backstage, comprendí que entregar ese dinero sería el acto final de mi propia degradación. «Este cheque nunca verá la luz de los flashes», susurré para mí misma, visualizando la cara de decepción de Valerie cuando descubriera que su boleto de lotería había sido cancelado antes del sorteo. Regresé a la oficina de Méndez con la determinación renovada, sacando mi teléfono celular del bolsillo para revisar la tercera evidencia, la que confirmaba la podredumbre moral de mis antagonistas. Abrí la aplicación de notas de voz y seleccioné el archivo Audio Cena 1935, grabado hace apenas unos minutos con la alta fidelidad del micrófono de mi smartphone de última generación. Presioné reproducir y la voz chillona de Valerie llenó la habitación estéril, clara y distinta, sin el ruido de fondo de los violines. «Que esa vieja se quede en el servicio. No quiero mezcla de razas en mis nietos». Escucharlo de nuevo, en frío, eliminaba cualquier duda sobre si había exagerado o malinterpretado sus palabras. Era racismo puro, destilado y servido en copa de cristal. Una confesión grabada que valía más que cualquier testimonio ante un tribunal de opinión pública. Pero lo que me heló la sangre no fue la voz de Valerie, sino el sonido que venía inmediatamente después en la grabación, un detalle que se me había escapado en el calor del momento. Era la risa de Sophie, mi nuera, una risita cómplice y ligera, seguida de un comentario susurrado. «Ay, mamá, eres terrible, pero tienes razón, desentona con la decoración». Esa frase, capturada digitalmente con una claridad dolorosa, selló el destino de la joven. Hasta ese momento, había pensado que Sophie era una víctima pasiva de la influencia de su madre, pero la evidencia auditiva demostraba que era una participante activa en la humillación. No había inocentes en esa mesa principal, solo conspiradores en diferentes grados de crueldad, y todos merecían la lección que estaba preparando. Mientras guardaba el teléfono, mis ojos se posaron en un objeto familiar sobre el escritorio auxiliar de Méndez, junto a la consola de control de luces. Era el iPad Pro de Luis, con su funda de cuero italiano, personalizada con sus iniciales doradas LR. «¿Qué hace esto aquí?», pregunté, señalando el dispositivo con la barbilla. Méndez, que estaba tecleando furiosamente en su computadora, levantó la vista. «El joven Luis lo trajo hace media hora. Dijo que necesitaba que conectáramos su presentación de fotos de la infancia al proyector principal para el discurso. Lo dejó desbloqueado para que probáramos la compatibilidad. El destino, a veces, tiene un sentido del humor macabro. Mi hijo, en su vanidad por mostrar fotos suyas, me había entregado la llave maestra de sus secretos más oscuros. Me acerqué al dispositivo. La pantalla brillaba con el menú de la galería de fotos, pero en la parte superior, una notificación de correo electrónico entrante parpadeaba insistentemente. Sin embargo, fue el icono de la aplicación de correo «Enviados» lo que llamó mi atención. Pulsé la pantalla táctil, sintiendo que estaba violando una privacidad que él ya había perdido al insultarme públicamente. El último correo enviado, fechado hoy a las 17:00 horas, tenía como asunto «Sobre mi madre, urgente», y estaba dirigido a la cuenta personal de Valerie. Mis dedos temblaron ligeramente, no por miedo, sino por la anticipación del golpe emocional. Mientras abría el mensaje que se convertiría en la cuarta
y más devastadora evidencia de la noche. El texto era breve, brutal y directo, escrito sin la menor vacilación moral. Valerie, no te preocupes por mi madre en la cena. Ya le dije que no hable. Es una campesina ignorante que no entiende nuestros códigos, pero yo manejaré el dinero. En cuanto firme el cheque y la escritura, la mandaré de regreso a su pueblo. Solo aguántala unas horas por el bien del patrimonio. Las letras negras sobre el fondo blanco se desenfocaron por un instante mientras una lágrima solitaria y furiosa rodaba por mi mejilla. Campesina ignorante. Así me describía el hijo al que le había enseñado a leer, el hombre al que le financié maestrías y viajes. No era solo una falta de respeto, era una estrategia premeditada. Él y Valerie habían pactado tolerarme solo para despojarme, viéndome no como familia, sino como un cajero automático defectuoso que había que vaciar y desechar. «Imprímelo», ordené a Méndez con una voz que sonaba como vidrio roto, señalando la tableta. Él me miró con preocupación, viendo el dolor crudo en mi rostro, pero obedeció sin cuestionar. El zumbido rítmico de la impresora láser llenó el silencio y segundos después, la hoja caliente salió de la bandeja, la prueba física de la traición de Luis, tangible y permanente. Tomé el papel todavía tibio, sintiendo que pesaba más que el plomo. Ya no era una suposición. Ahora tenía la confesión firmada de su plan. Con este papel, Luis perdía no solo el dinero, sino el derecho moral a llamarme madre. Había vendido mi dignidad por la aprobación de una mujer que ni siquiera podía pagar su propia fiesta. Y ahora yo tenía el recibo de esa transacción. «Méndez, necesito una última verificación», dije, sacudiéndome el dolor y volviendo a enfocarme en la táctica. «¿Cuál es el estado real de la cuenta maestra de la habitación de la señora Valerie? Sé que intentó cargar unos servicios de spa ayer». Méndez tecleó rápidamente, accediendo al sistema de gestión hotelera, y giró el monitor hacia mí para que viera la pantalla. La quinta evidencia apareció en forma de una alerta roja, parpadeante en el sistema. Método de pago rechazado, fondo insuficiente. La tarjeta de crédito Black, que Valerie ostentaba con tanto orgullo, había sido declinada por un cargo de $300 en masajes. La mujer estaba en la quiebra técnica, viviendo de apariencias y crédito rotativo agotado. Deuda acumulada en el hotel, $4.200. «¿Intentos de cobro? 3. Todos fallidos», leyó Méndez en voz alta, confirmando mis sospechas. Valerie no solo era racista, era una estafadora insolvente que buscaba desesperadamente casar a su hija con mi hijo para acceder a mi fortuna y tapar sus agujeros financieros. La boda no era una celebración de amor, era una operación de rescate económico encubierta, y yo era la víctima designada para financiar el salvavidas. Esta información cambiaba todo el panorama estratégico. No me enfrentaba a una rival poderosa, sino a una deudora desesperada y acorralada que dependía enteramente de mi firma para no colapsar mañana mismo. «Imprime el registro de transacciones rechazadas también», indiqué, sintiendo cómo el poder volvía a fluir por mis venas, desplazando la tristeza. Ahora tenía el cuadro completo. El motivo, codicia, el arma, racismo y manipulación, y los culpables confesos, todos ellos. Comencé a organizar los documentos sobre el escritorio, creando un dossier de destrucción, meticulosamente ordenado. Primero el contrato impago, luego el registro de tarjetas rechazadas, después el correo traidor de Luis, y finalmente, mi celular con el audio listo para reproducir. Era un arsenal legal y moral contra el que no tenían defensa posible. Cada hoja de papel era un clavo en el ataúd de su reputación social. Méndez me observaba con una mezcla de temor y admiración, mientras yo alineaba los bordes de los papeles con precisión geométrica. «Doña Rosario, ¿va a llamar a la policía?», preguntó tímidamente. Negué con la cabeza lentamente, mientras colocaba la escritura de la casa, que aún sacaba de mi bolsillo, encima de la pila de pruebas. «La policía solo los sacaría del edificio, Méndez. Eso es demasiado misericordioso. Yo quiero que salgan de aquí sabiendo exactamente lo que perdieron y por qué. La justicia legal es lenta y a menudo decepcionante. La justicia poética, ejecutada en público y con pruebas irrefutables,
Es inmediata y devastadora. No quería arrestarlos, quería exponerlos. Quería que su vergüenza fuera tan pública como lo fue mi humillación. Me acerqué a los monitores de seguridad una última vez, antes de iniciar mi contraataque. En la pantalla número 4, la cámara enfocaba la mesa principal. Veía a Valeri levantando su copa, riendo con la boca abierta, y a Luis a su lado, relajado, creyendo que el problema de la sirvienta había sido resuelto y que el dinero estaba asegurado. Se veían tan confiados, tan intocables en su burbuja, de cristal y mentiras, brindando con champán que no podían pagar por un futuro que ya había expirado hace 10 minutos. Miré la hora en el reloj digital de la pared. Eran las 20:40. El tiempo de las lamentaciones había terminado. Era hora de ejecutar el plan silencioso. Tomé la carpeta con las pruebas bajo el brazo y me volví hacia Méndez, mi rostro ahora una máscara impenetrable de determinación fría. Bloquea todas las salidas de servicio del salón. Nadie sale sin pasar por la puerta principal, ordené, y prepara el sistema de sonido. Cuando yo te dé la señal, quiero silencio absoluto. Méndez asintió, ya contagiado por mi energía de combate. Salí de la oficina, no hacia la cocina esta vez, sino hacia el vestíbulo principal. Iba a entrar por la puerta grande, no como la madre, ni como la empleada, sino como la dueña que viene a cerrar el negocio. Se acabó la cena. Ahora empezaba el ajuste de cuentas. Salí de la oficina de seguridad con el celular en la mano y la mente funcionando a la velocidad de un algoritmo bursátil, dejando atrás la reacción emocional para entrar en el modo operativo que había salvado mi empresa de la bancarrota 2 veces en la última década. No era momento de llorar por la traición de un hijo, sino de asegurar los activos que ese hijo pretendía robar. Y mi primer paso estratégico fue buscar un rincón tranquilo en el pasillo administrativo para realizar la llamada más importante de la noche. Marqué el número directo de mi abogado personal, el licenciado Torres, sabiendo que, aunque eran casi las 9 de la noche, él contestaría de inmediato porque mi cuenta representaba el 30% de la facturación de su bufete. El tono de llamada sonó 1, 2 veces, y al tercero escuché su voz profesional, ajena a la tormenta que estaba a punto de desatarse en el salón de baile, lista para recibir instrucciones precisas. Torres, necesito que ejecutes la cláusula de revocación inmediata sobre la donación de la propiedad. Pilla las palmas. Expediente 405B, dije sin preámbulos ni saludos cordiales, con un tono tan seco que podía haber agrietado la pantalla del teléfono. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea, seguido por el sonido de papeles moviéndose y el tecleo rápido de quien entiende la urgencia, sin necesidad de explicaciones dramáticas. Le recordé que, por una intuición maternal que ahora agradecía al cielo, habíamos incluido una cláusula de salvaguarda por ingratitud manifiesta en el Fontes borrador de la escritura, un tecnicismo legal que permitía detener la transferencia de dominio hasta 1 minuto antes de la firma ante notario. Detén todo, Torres. Envía una notificación formal al notario presente en la fiesta y bloquéalo digitalmente en el registro público ahora mismo. Esa casa no cambia de manos hoy. Mientras Torres confirmaba la operación con su eficiencia habitual, caminé hacia la pequeña ventana que daba al patio de servicio, observando cómo los camiones de mis proveedores descargaban cajas de flores frescas para un evento mañana. Una rutina de honestidad que contrastaba con la podredumbre de arriba. Y una cosa más, licenciado, añadí antes de colgar, bajando la voz para que resonara con más gravedad. Prepara un borrador de desheredación total. No lo vamos a firmar hoy, pero quiero que el documento exista. Quiero que tenga fecha de hoy. Quiero que conste legalmente que en esta noche mi voluntad cambió. Colgué sin esperar su respuesta atónita, sintiendo una extraña mezcla de dolor y liberación. Cortar el cordón umbilical financiero era una cirugía necesaria para salvar la vida del paciente, que en este caso era mi propia dignidad y el futuro de mi patrimonio. Guardé el teléfono y me dirigí hacia la estación de monitoreo donde Méndez seguía tecleando, ahora enfocado en la segunda fase de mi plan silencioso, el bloqueo financiero inmediato de los activos líquidos. Saqué mi iPad personal de mi bolso, abrí la aplicación de banca corporativa y me
Autentiqué con mi huella digital, accediendo al panel de control de las tarjetas de crédito suplementarias que Luis utilizaba con tanta alegría. Allí estaban 2 tarjetas Platinum, con límites de $20,000 cada una, brillando en la pantalla como símbolos de mi generosidad malgastada. Vi los cargos recientes: trajes de marca, cenas en restaurantes de 5 estrellas, joyas para Valerie. Cada transacción era un insulto a mi esfuerzo. Sin dudarlo, seleccioné la opción «Congelar tarjeta» para ambas cuentas y luego, para asegurarme de que el mensaje fuera claro, reduje el límite de crédito disponible a $0 con 0 centavos. La confirmación apareció en la pantalla con un check verde brillante. Operación exitosa. Las tarjetas han sido desactivadas permanentemente. Sentí una satisfacción fría al imaginar el momento exacto en que Luis intentara deslizar ese plástico para pagar cualquier capricho y la terminal se lo rechazara frente a todos. Sería una castración financiera pública, una lección de economía básica que nunca aprendió en las aulas de la Ivy League. El dinero tiene dueño, y el dueño se respeta. Pero no me detuve ahí. Accedí a la cuenta corriente conjunta que usábamos para emergencias y transferí el saldo total de $12,000 de regreso a mi cuenta personal, dejando el balance de Luis en números rojos por las comisiones de mantenimiento. Ahora, él era tan pobre como su alma, dependiente totalmente de la caridad que yo decidiera, o no, otorgarle. Con el flanco financiero asegurado, volví mi atención a la logística del evento en curso, acercándome a Méndez para revisar la factura final que le había ordenado preparar. Él me extendió una hoja recién impresa, todavía caliente, donde se detallaban los costos con una precisión cruel. Alquiler de salón, $45,000, daños y perjuicios morales, simbólicos por ahora, 0, extras no autorizados, $5,000. Méndez añade un cargo por limpieza especializada de $500, le indiqué, señalando una línea vacía en el documento. Él me miró confundido. Es por la mancha que han dejado en la reputación de mi hotel esta noche. Quiero que cada insulto tenga un precio, que cada gesto de desprecio se monetice. Si me van a tratar como servicio, les voy a cobrar como agencia de lujo. El siguiente paso requería una intervención directa en el piso, pero sin revelar mi identidad todavía. Necesitaba que el personal, mi ejército silencioso, supiera que las reglas del juego habían cambiado. Llamé por el intercomunicador interno al jefe de meseros, Roberto, un hombre de 50 años que había empezado conmigo cargando cajas y que ahora dirigía el servicio con orgullo. «Roberto, escúchame bien», le dije con voz firme pero calmada. «A partir de este momento, el protocolo de «el cliente siempre tiene la razón» queda suspendido para la mesa principal. Quiero que sirvan todo lo que pidan, absolutamente todo. Si quieren la botella más cara de la cava, ábrela. Si quieren caviar extra, sírvelo. No les niegues nada». Roberto titubeó al otro lado. «Pero, doña Rosario, la cuenta ya es impagable». «Exacto, Roberto», lo interrumpí, mirando la pantalla donde Valerie exigía más vino con gestos bruscos. «Quiero que la cuenta suba tanto que necesiten 3 vidas para pagarla. Quiero que se emborrachen con su propia codicia, que sientan que el grifo está abierto al máximo, justo antes de que yo cierre la llave maestra. Sírveles el veneno que ellos mismos piden, y asegúrate de que cada botella vacía quede visible en la mesa como evidencia de su exceso». Era una estrategia de Sun Tzu, aplicada a la hostelería. Dejar que el enemigo avance tanto en su territorio falso que, cuando le cortes la retirada, el pánico sea absoluto. Roberto entendió la orden implícita de dejarles cavar su propia tumba financiera y aceptó con un «entendido, señora», que sonaba a complicidad leal. Mientras Roberto ejecutaba mis órdenes en el salón, me dediqué a preparar el escenario físico para mi entrada triunfal, sabiendo que la visualidad es poder. No me cambié de ropa. Mi traje sastre modesto era mi armadura, la prueba viviente de que no necesitaba sedas para tener clase, pero sí hice un ajuste crucial. Saqué de mi bolso un broche antiguo de oro y esmeraldas, una pieza familiar que solía ocultar por modestia, y lo prendí en la solapa de mi saco,
justo encima de mi corazón. Era un detalle pequeño, pero transformaba mi apariencia. Ya no parecía una empleada uniformada, sino una matriarca austera que lleva una fortuna discreta en el pecho. Me solté el cabello que llevaba recogido en un moño severo de trabajo y lo acomodé con dignidad. Quería que vieran a la mujer completa, a Rosario la empresaria, no a la caricatura que habían inventado. Revisé el reloj de pared. 20:55. Faltaban 5 minutos para el brindis oficial, el momento en que, según el cronograma que Valerie había diseñado con tanta arrogancia, se suponía que Luis me entregaría un ramo de flores barato para agradecerme y enviarme a casa. «Méndez, necesito el control total del sistema de audio y video», ordené, caminando hacia la consola técnica. «¿Tienes el micrófono inalámbrico número 1 listo y con prioridad sobre los demás?» Méndez asintió y me entregó el dispositivo negro, pesado y frío. «Está configurado en el canal maestro, doña Rosario. Si usted habla, la música se corta y los otros micrófonos se silencian automáticamente. Es el modo de emergencia del sistema». «Perfecto», respondí, probando el peso del micrófono en mi mano como si fuera un cetro real. «Esto no es una emergencia, Méndez. Es una corrección de mercado». Le pedí que cargara en el proyector principal, en lugar del video sentimental de la infancia de Luis, una imagen estática y brutal. El logotipo de Grupo Raíces, con la leyenda «Factura pendiente», en letras rojas gigantes. «No lo proyectes todavía», le advertí, poniendo una mano sobre su hombro. «Espera mi señal visual. Cuando yo rompa el primer papel en el escenario, quiero que esa imagen ilumine el salón entero detrás de mí. Quiero que sea el telón de fondo de su vergüenza». La tensión en la pequeña oficina era eléctrica. Podía sentir la adrenalina de Méndez y la mía sincronizándose. Él me miró con una preocupación genuina. «¿Estás segura de que quiere hacer esto sola ahí fuera, doña Rosario? Puedo llamar a seguridad para que la escolten al escenario». Negué con la cabeza lentamente, con una sonrisa triste pero firme. «No, Méndez. Entré sola a este país. Construí este hotel sola y crié a ese malagradecido sola. Voy a terminar esto sola. Seguridad solo entrará si yo lo pido, y será para sacarlos a ellos, no para protegerme a mí. Hoy, mi protección es la verdad y estos documentos». Tomé la carpeta de evidencias, que ahora pesaba como un ladrillo de justicia, y verifiqué por última vez que todo estuviera en orden. Contrato, escritura, correos, registros bancarios. Cada hoja estaba marcada con clips de colores para un acceso rápido. No iba a titubear buscando papeles. Iba a ser una presentación ejecutiva impecable. Me acerqué a la puerta que conectaba con el pasillo lateral del salón de baile, ese espacio de penumbra entre la cocina y el escenario, y escuché el murmullo de la fiesta. Risas falsas, tintineo de copas, la voz de Valerie presumiendo de sus supuestas propiedades en Europa. Sonaban tan felices, tan ignorantes de que el suelo bajo sus pies ya no existía. Hice una pausa estratégica frente a un espejo de cuerpo entero que había en el pasillo, mirándome a los ojos. Vi las arrugas de mis 68 años, cada una ganada a pulso. Vi la fatiga en mi mirada, pero también vi una fuerza indestructible que había estado dormida bajo capas de amor maternal ciego. «¿Quién eres?», le pregunté a mi reflejo. «Soy la dueña», me respondí en voz alta, probando cómo sonaba esa verdad en mi boca. Esa afirmación simple disipó cualquier rastro de duda o culpa. No estaba destruyendo la vida de mi hijo, estaba destruyendo la mentira en la que vivía, y a la larga, eso tal vez sería lo único que podría salvarlo de convertirse en un monstruo completo como su suegra. Avancé por el pasillo oscuro. Mis zapatos de suela de goma no hacían ruido sobre la alfombra. Llegué hasta el borde del telón lateral, desde donde podía ver el escenario iluminado y la mesa principal en primer plano. Valerie estaba de pie, golpeando su copa con un tenedor para pedir silencio, preparándose para su discurso. «Amigos, familia, gente de bien», comenzó a decir con su voz impostada, y sentí una náusea visceral. Era el momento. Me ajusté el saco, encendí el micrófono en mi mano y esperé un segundo más, dejando que ella disfrutara su último instante de protagonismo robado. Observé a Luis una última vez desde las sombras,
Estaba sonriendo, relajado, con la mano sobre la mano de Sophie, creyendo que había triunfado en su engaño. Pobre muchacho, pensé con una lástima fría. Nunca entendió que la verdadera herencia no eran los edificios, sino los valores. Y al perder los valores, acababa de perder los edificios también. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire frío del backstage, y di el primer paso hacia la luz de los reflectores, saliendo de la oscuridad para reclamar lo que era mío. El sonido de mis pasos sobre la tarima de madera resonó amplificado por el silencio expectante del salón, haciendo que algunas cabezas se giraran. Valerie se detuvo a mitad de una frase, frunciendo el ceño al ver una figura salir de las sombras laterales. Al principio entrecerró los ojos, molestia, pensando que era una camarera perdida que interrumpía su momento de gloria. ¡Seguridad! ¿Qué hace esta empleada aquí arriba?, gritó al micrófono, provocando algunas risas nerviosas entre los invitados. No sabía que acababa de darme el pie de entrada perfecto. Seguí caminando hasta el centro del escenario, ignorando sus gritos, con la mirada fija en ella como un láser. Me detuve a 2 metros de ella, invadiendo su espacio personal con una autoridad que la hizo retroceder instintivamente un paso. Levanté mi propio micrófono, que Méndez acababa de activar al máximo volumen, y mi voz, serena pero potente, retumbó en cada rincón del salón, apagando los murmullos y silenciando los violines de golpe. «No soy la empleada, Valerie», dije, y mis palabras cayeron como piedras pesadas en un estanque tranquilo. «Y creo que es hora de que hablemos de quién trabaja realmente para quién en esta sala». El silencio que siguió fue absoluto, denso, terrorífico. La fiesta había terminado. La auditoría acababa de comenzar. Méndez, desde la cabina, bloqueó las puertas principales electrónicamente con un chasquido audible que recorrió el salón como un escalofrío. Vi cómo los invitados miraban hacia las salidas, confundidos, sintiendo el cambio drástico en la atmósfera. Ya no era una celebración social, era una trampa cerrada, y yo tenía la llave. Apreté la carpeta contra mi pecho, sintiendo el latido de mi corazón, sincronizado con el de la justicia inminente. Estaba lista para demoler su fachada, ladrillo por ladrillo, prueba por prueba. Miré a Luis directamente a los ojos, y por primera vez en la noche, vi el miedo real en su rostro. Me reconoció. No reconoció a su madre, la mujer suave que le hacía sopa cuando estaba enfermo. Reconoció a la empresaria que había negociado con sindicatos y banqueros tiburones. Vio el brillo implacable en mis ojos y supo, con la certeza de quien conoce sus propios pecados, que no habría piedad. Levanté la mano libre, sosteniendo el micrófono como una espada, y tomé aire para lanzar el primer golpe de la noche, sabiendo que después de esto, nada volvería a ser igual para ninguno de nosotros. El eco de mi voz resonó en el salón, rebotando contra las paredes forradas de seda y cayendo sobre la multitud como un manto de plomo, congelando las sonrisas y deteniendo los tenedores a medio camino de las bocas. Valerie, que segundos antes se sentía la reina del baile, parpadeó confundida, incapaz de procesar que la mujer con el traje sastre barato le estuviera contestando con una dicción más perfecta que la suya. Por un momento, el único sonido fue el zumbido eléctrico de los amplificadores y el tintineo nervioso de alguna copa chocando contra un plato en la mesa 3. La atmósfera había cambiado de celebración a juicio sumario en cuestión de segundos, y el aire se sentía cargado, denso, como antes de una tormenta eléctrica. Yo me mantuve inmóvil en el centro del escenario, sosteniendo el micrófono con una mano y la carpeta de pruebas con la otra, convertida en una estatua de la venganza que no necesitaba gritar para ser escuchada. Recuperándose de la sorpresa inicial, Valerie optó por la estrategia del ataque directo, asumiendo que mi presencia allí era un fallo de seguridad y no un cambio de mando. Su rostro se contorsionó en una mueca de desprecio y gritó hacia las puertas laterales, con esa voz chillona que usaba para regañar al servicio doméstico. «Seguridad, saquen a esta mujer de aquí inmediatamente. Se ha emborrachado con el vino de la cocina y está delirando». Su acusación flotó en el aire, buscando cómplices, y vi a algunos invitados asentir, aliviados por encontrar una explicación lógica a la interrupción. Claro,
La vieja empleada se había vuelto loca. ¡Qué situación tan lamentable!, pensaban, listos para volver a sus canapés en cuanto los guardias me arrastraran fuera de su vista. Las puertas laterales se abrieron de golpe con un estruendo coordinado, y 4 guardias de seguridad uniformados, hombres de 1,90 m con espaldas anchas y rostros impenetrables, entraron marchando al salón con paso militar. Valerie sonrió triunfante, cruzándose de brazos y señalándome con un dedo acusador, segura de que su orden verbal tenía peso en mi edificio. «Ahí está. Llévensela y asegúrense de que no vuelvas a entrar nunca», ordenó, disfrutando anticipadamente del espectáculo de verme sometida por la fuerza bruta. Luis, a su lado, suspiró con una mezcla de alivio y vergüenza, creyendo que el incidente terminaría con una expulsión discreta por la puerta trasera, salvando así su farsa de millonario, hecho a sí mismo. Sin embargo, la coreografía que siguió no fue la que ellos esperaban, y el horror comenzó a dibujarse en sus rostros cuando los guardias, en lugar de subir al escenario para sujetarme, se detuvieron al pie de la escalerilla y se giraron hacia el público, formando una barrera humana de protección entre los invitados y yo. Cruzaron las manos delante de sus cuerpos en posición de descanso, mirando a la multitud con una advertencia silenciosa, validando físicamente mi jerarquía. El señor Méndez entró detrás de ellos, caminando con la solemnidad de un notario, subió los escalones del escenario, ignorando los gritos de Valerie, y se colocó a mi derecha, un paso por detrás, en la posición clásica del subordinado leal. Méndez se inclinó hacia el micrófono que yo sostenía, y con una voz que no admitía réplicas, lanzó la primera bomba de la noche. «Señoras y señores, les ruego que guarden silencio y muestren el debido respeto. La señora que tienen delante no es ninguna empleada ebria. Es doña Rosario, fundadora y propietaria única de todo el grupo Raíces, incluyendo este hotel, el suelo que pisan y el techo que los cubre». La revelación golpeó la sala como una onda expansiva física. Escuché los jadeos colectivos, vi los ojos abrirse desmesuradamente y sentí cómo el poder en la habitación cambiaba de dirección violentamente, fluyendo desde la mesa de los novios hacia mí como un torrente imparable. El murmullo que estalló fue ensordecedor, una mezcla de incredulidad y pánico social. Los invitados que minutos antes se reían de mi ropa anticuada, ahora analizaban mi postura con otros ojos, reconociendo tardíamente la autoridad que emanaba de mi silencio. ¿La dueña? Pero si Valerie dijo que era la madre pobre de Luis, susurró una mujer en la primera fila, lo suficientemente alto para que mi oído entrenado lo captara. La mentira de mi hijo se desmoronaba en tiempo real, y la vergüenza comenzaba a cambiar de bando. Ya no era yo la intrusa, eran ellos los que se sentían repentinamente vulnerables en un territorio hostil, invitados de una fiesta que acababa de perder a su anfitriona moral. Luis se levantó de su silla como si tuviera un resorte, pálido como el papel, y corrió hacia el escenario con las manos levantadas en un gesto de pacificación, desesperada, intentando recuperar el control de la narrativa antes de que fuera irreparable. «Mamá, por favor, estás confundida, estás cansada», dijo con una voz temblorosa que intentaba sonar cariñosa, pero que destilaba miedo puro. «Ven, bajemos, hablemos en privado. No tienes que hacer esto frente a mis suegros. Ellos no entienden tu sentido del humor». Intentó subir el primer escalón, tratando de tocar mi brazo para guiarme fuera del foco, usando la misma táctica manipuladora que le había funcionado durante años, pero esta vez mi brazo no estaba disponible para su consuelo falso. Levanté la palma de mi mano derecha hacia él, un gesto seco y cortante de «alto» que lo detuvo en seco a medio metro de mí, como si hubiera chocado contra un muro de cristal blindado. «No me toques, Luis», dije por el micrófono, y mi voz sonó tan fría que él retrocedió físicamente. «Y no estoy cansada. Al contrario, estoy más despierta que en los últimos 30 años. Y tienes razón, tus suegros no entienden nada. Pero no te preocupes, he traído documentación para explicárselo con números, que es el único idioma que parece importarles». Me giré lentamente hacia Valerie, que seguía sentada, petrificada en su silla, con la boca ligeramente abierta y el maquillaje empezando a cuartearse bajo la presión de la mirada pública.
¿Decías que me fuera a la cocina, Valerie?, pregunté con una suavidad venenosa. Curioso, porque según mis registros contables, la cocina funciona perfectamente. Lo que no funciona es la capacidad de pago de esta mesa. Abrí la carpeta negra con un movimiento teatral y saqué la primera hoja, la factura reimpresa del evento. Tenemos un pequeño problema administrativo aquí. Esta fiesta de $45,000 se está consumiendo, pero nadie la ha pagado. Y en mi hotel, la regla es simple. El servicio se paga o se corta. Valerie, acorralada y humillada, intentó recuperar su dignidad con un ataque de arrogancia defensiva, levantándose de la silla con movimientos bruscos que hicieron tintinear sus joyas falsas. ¡Qué desfachatez! «Venir a cobrarme en medio de mi brindis», exclamó, buscando la empatía de sus amigos ricos, pero encontrando solo miradas bajas. «Si tanto te preocupa tu dinero sucio, toma, cóbrate y lárgate». Abrió su bolso de marca, sacó su tarjeta de crédito negra, Black Infinity, y la agitó en el aire como si fuera una varita mágica capaz de borrar la realidad. «Pasa la tarjeta, mujer avariciosa, y déjanos disfrutar en paz». Hice una señal sutil a Roberto, el jefe de meseros, quien apareció instantáneamente a mi lado con una terminal de cobro inalámbrica en la mano, como si hubiera estado esperando ese momento toda su vida. «Con gusto, señora», dije tomando la tarjeta de los dedos temblorosos de Valerie, con una delicadeza irónica. «Pero le advierto, nuestras terminales son muy sensibles. Detectan no solo la falta de fondos, sino también la falta de vergüenza». Le entregué el plástico a Roberto, quien lo insertó en la ranura de la máquina con un sonido seco, un clac, que resonó amplificado por el micrófono que yo seguía sosteniendo cerca. El salón entero contuvo la respiración. 150 pares de ojos clavados en la pequeña pantalla, iluminada de la terminal de pago. El silencio era tan absoluto que se podía escuchar el zumbido del procesador, conectándose con el banco, buscando una línea de crédito que yo sabía que ya no existía. Valerie mantenía la barbilla en alto, desafiante, confiando en que el banco aprobaría el sobregiro como siempre, sin saber que yo había cerrado esa puerta hace 20 minutos. Luis se cubrió la cara con las manos, anticipando el desastre, mientras Sophie miraba su teléfono, desconectada de la realidad hasta el final. «Procesando», anunció Roberto en voz alta, leyendo la pantalla para que todos lo escucharan. Los segundos se estiraron como horas. Yo miraba a Valerie a los ojos, sonriendo levemente, disfrutando de ese instante suspendido en el tiempo, justo antes de la caída. Sabía lo que iba a pasar, lo había orquestado, lo había programado. Esa pequeña máquina negra no solo iba a rechazar un pago, iba a emitir el veredicto final sobre su estatus social. Y entonces, el dispositivo emitió un pitido largo, agudo y desagradable, un sonido de error que sonó como la sentencia de muerte de su reputación. El pitido agudo de la terminal de pago se desvaneció, pero su eco devastador permaneció flotando en el aire acondicionado del salón, más fuerte que cualquier grito que Valerie hubiera podido emitir. Roberto, con la profesionalidad impasible de un verdugo entrenado, retiró la tarjeta de la ranura y leyó el mensaje en la pantalla con una voz monocorde que amplificaba la humillación. «Transacción denegada. Código 51. Fondos insuficientes. Contactar al emisor». Valerie se quedó mirando el pequeño aparato negro, como si fuera un objeto alienígena, con los ojos desorbitados y las manos temblando visiblemente, mientras un murmullo de escándalo recorría las mesas como un incendio forestal. La gran dama de la sociedad, la que despreciaba a los indios, no tenía crédito ni para pagar los aperitivos de su propia fiesta. «Debe ser un error del sistema. Sus máquinas son baratas y defectuosas», balbuceó Valerie, intentando recuperar la compostura, aunque el sudor frío que le corría por la sien delataba su pánico real. Se volvió hacia los invitados con una sonrisa forzada que parecía una mueca de dolor, buscando aliados que ya no la miraban a los ojos. «Es ridículo. Mi banco comete errores todo el tiempo debido a la magnitud de mis inversiones internacionales», mintió descaradamente. Yo, desde el centro del escenario, solté una risa suave y seca por el micrófono, un sonido que cortó su intento de justificación de raíz.
No es un error del sistema, Valerie. Es una realidad matemática. Tu tarjeta ha sido rechazada 3 veces esta semana en mi hotel, incluso por un masaje de $300. La realidad es que estás en bancarrota técnica. Hice una señal a Méndez en la cabina de control y de repente, la enorme pantalla de proyección detrás de mí, que estaba destinada a mostrar fotos románticas de la pareja, se iluminó con una imagen nítida y cruel. El estado de cuenta detallado de la habitación de la madre de la novia, con números rojos resaltados y el sello de moroso estampado digitalmente sobre su nombre. La audiencia jadeó al unísono al ver la evidencia proyectada en formato cine. Ya no era un rumor malicioso, era un dato duro, proyectado en 4 metros de altura. Valerie se llevó las manos a la boca, ahogando un grito, mientras su fachada de aristócrata europea se desmoronaba píxel por píxel frente a las 150 personas a las que intentaba impresionar. Ahora, volvamos a lo importante, dije, retomando el control de la narrativa y levantando la factura de $45,000 que aún sostenía en mi mano izquierda. Alguien tiene que pagar esta noche de lujo, y como la patrona no tiene fondos, supongo que la responsabilidad recae en el novio. Giré mi cuerpo hacia Luis, que estaba parado al pie del escenario, luciendo tan pequeño y frágil como cuando era un niño asustado. Él me miró con ojos suplicantes, negando con la cabeza levemente, rogando que no lo arrastrara al abismo con su suegra. ¿Vas a pagar tú, hijo? ¿Con qué dinero? Con el que yo te deposito cada mes para que juegues a ser empresario. Luis, acorralado por la presión social y la mirada de su prometida, intentó una última maniobra de dignidad fingida. Sacó su billetera de cuero italiano, esa que yo le había regalado en Navidad, y extrajo su tarjeta dorada con un gesto teatral, intentando proyectar una solvencia que no tenía. «Yo me hago cargo, mamá. Deja de hacer este espectáculo. Pasa mi tarjeta y terminemos con esto», dijo con voz temblorosa, extendiendo el plástico hacia Roberto. La multitud contuvo el aliento, esperando ver si el hijo podía salvar el honor de la familia política. Roberto me miró. Yo asentí, y él procedió a insertar la tarjeta de Luis en la terminal infernal. El resultado fue inmediato y predecible. El mismo pitido de error, el mismo mensaje de rechazo. «Tarjeta bloqueada por el titular de la cuenta principal», anunció Roberto. Luis se quedó helado, mirando la tarjeta en su mano como si le hubiera quemado la piel. «¿Bloqueada? ¿Cómo que bloqueada?», gritó perdiendo los estribos. «Esa cuenta tiene fondos». Me acerqué un paso más al borde del escenario, mirándolo desde arriba. Tenía fondos, Luis. Mis fondos. Pero hace 20 minutos cerré el grifo. Cancelé tus tarjetas y vacié las cuentas conjuntas. Eres insolvente, hijo. A partir de este segundo, no tienes ni para pagar el taxi de regreso a tu apartamento alquilado. El silencio en el salón era absoluto, denso, casi doloroso. Luis se derrumbó visiblemente. Sus hombros cayeron y su rostro se tornó del color de la ceniza. Su secreto había sido revelado. No era un emprendedor exitoso. Era un mantenido de 30 años. Pero yo aún no había terminado. El golpe financiero era solo el aperitivo. Faltaba el golpe moral, el que destruiría su carácter para siempre. «Méndez, cambia la imagen», ordené. La pantalla gigante parpadeó y mostró una captura de pantalla ampliada del correo electrónico que Luis había enviado esa misma tarde. Las letras negras sobre fondo blanco eran gigantescas, ineludibles. «Es una campesina ignorante. Yo manejaré el dinero. La mandaré de regreso a su pueblo». Leí las palabras en voz alta por el micrófono, despacio, saboreando cada sílaba de su traición, asegurándome de que incluso los camareros en la cocina pudieran escuchar la bajeza de su alma. «Campesina ignorante». Esas fueron tus palabras, Luis. La misma campesina que limpió pisos de rodillas para que tú pudieras aprender a escribir esos correos en una computadora Apple. La voz se me quebró por un microsegundo, pero me recuperé al instante, endureciéndome con el acero de la indignación. «Me llamaste ignorante porque creíste que no sabía leer tus intenciones. Pero la ignorancia, hijo mío, es creer que podías morder la mano que te alimenta y salir ileso».
Los invitados comenzaron a murmurar, esta vez con un tono de repulsión genuina hacia Luis. Incluso Sophie se apartó físicamente de él, dando un paso lateral, como si la cobardía fuera contagiosa. Luis intentó hablar, balbucear una excusa. «Mamá, eso lo escribí bajo presión. No es lo que pienso». Lo interrumpí con una risa amarga. «No expliques, Luis. Lo escribiste porque es lo que sientes. Te avergüenzas de mi sangre, de mi piel, de mi historia. Pues bien, si tanto te avergüenza mi origen, no deberías aceptar mi dinero sucio de campesina, ¿verdad?» Hice una señal hacia el lateral del escenario, y 2 guardias entraron cargando el cheque gigante simbólico, cubierto aún por el terciopelo rojo. Caminé hacia él y arranqué la tela con un movimiento violento, revelando la cifra de $500,000, escrita en caligrafía dorada. «Este era tu regalo de bodas, Luis. $500,000. Capital para que iniciaras tu propia empresa de verdad, para que dejaras de fingir». Se escuchó un «oh» colectivo en la sala al ver la magnitud de la cifra. $500,000 líquidos que acababan de materializarse y desvanecerse en el mismo instante. Saqué un rotulador negro grueso de mi bolsillo, destapé la tapa con los dientes y, frente a todos, tracé una cruz gigante sobre el cheque, rasgando el cartón con la fuerza de mi trazo. El sonido del marcador rompiendo la superficie fue visceral. «Cancelado», dije con voz firme. «La campesina ha decidido que este dinero estará mejor invertido en un fondo de becas para hijos de empleadas domésticas, niños que sí valoren el esfuerzo de sus madres». Luis miró el cheque arruinado con los ojos llenos de lágrimas. No de arrepentimiento, sino de pura codicia frustrada. Estaba viendo morir su futuro financiero frente a sus narices. Pero la estocada final, la que realmente los dejaría en la calle, aún estaba por llegar. Saqué del bolsillo de mi saco el sobre manila grueso, el que Valerie había mirado con curiosidad al principio de la noche. Lo abrí con calma y extraje la escritura original de la Villa Las Palmas, con sus sellos oficiales y la cinta de notaría. Al ver el documento, los ojos de Valerie brillaron con una última chispa de esperanza desesperada. Sabía que esa casa valía $2.5 millones, suficiente para salvarla de la ruina, aunque no hubiera boda. «Sé lo que estás pensando, Valerie», dije notando su mirada codiciosa. «Estás pensando que al menos les queda la casa, la mansión en el barrio alto que Luis te prometió que pondríamos a su nombre esta noche». Levanté el documento en el aire, mostrándolo como un trofeo inalcanzable. «Es una propiedad hermosa, 5 habitaciones, piscina, vista al mar. Vale $2,5 millones. Luis dio un paso adelante, instintivamente, como un perro que ve un hueso. «Mamá, la casa ya estaba pactada. Ya mudamos algunas cosas». «Sí, estaba pactada», respondí. Y luego, con una lentitud deliberada, rompí el sello de la escritura frente al micrófono. El sonido del papel rasgándose fue definitivo. Pero mi abogado y yo incluimos una pequeña cláusula de seguridad ayer. Revocación por ingratitud manifiesta. Y creo que llamar indio y sucia al donante califica como ingratitud, ¿no creen? La cara de Luis se descompuso en una máscara de horror puro. Acababa de entender que no solo perdía el dinero, sino el techo. «La donación ha sido revocada legalmente hace 10 minutos. La casa sigue siendo mía. Y dado que ya mudaron cosas, tienen 24 horas para sacarlas antes de que cambie las cerraduras». Valerie cayó sentada en su silla. Las piernas le fallaron. Todo se había ido. El dinero de la fiesta, el cheque de regalo, la mansión de salvación. La tríada de consecuencias estaba completa y ejecutada con precisión quirúrgica. Habían pasado de ser millonarios en potencia a indigentes en la práctica en menos de 15 minutos. La sala estaba en un silencio sepulcral. Nadie se atrevía a moverse, testigos de una ejecución social sin precedentes. Yo tenía el control absoluto, no solo del escenario, sino del destino de todos los presentes. Me acerqué al borde del escenario y dejé caer la factura de $45,000 a los pies de Luis. El papel planeó suavemente hasta aterrizar en sus zapatos lustrados. «Aquí tienen la cuenta», dije, mi voz bajando a una tono letalmente serio. «Como dueña del hotel tengo 2 opciones.
Opción A. Llamo a la policía ahora mismo por fraude y robo de servicios. Y ambos salen de aquí esposados frente a sus amigos. Opción B. Se van a la cocina, se ponen los delantales que yo usé durante 30 años y empiezan a lavar los platos para pagar su deuda. Luis miró a su madre, luego a Valerie, luego a la factura. Estaba paralizado. «Tienen 1 minuto para decidir», agregué, mirando mi reloj de pulsera. «¿Cárcel o trabajo? ¿Honesto? Aunque dudo que sepan hacer lo segundo». La humillación era total. La gente comenzó a levantarse de sus mesas, no para defenderlos, sino para alejarse de la zona de desastre. Nadie quería ser asociado con los estafadores racistas que acababan de ser desnudados públicamente por una anciana ignorante. «¡Esto es un secuestro!», gritó Valerie, intentando una última defensa patética. «Llamaré a mis abogados», me reí, una risa genuina esta vez. «¿A qué abogados, Valerie? ¿A los que no has pagado en 6 meses? Mi equipo legal ya ha contactado a tus acreedores. Mañana por la mañana te embargarán hasta los implantes dentales». La brutalidad de la verdad la silenció definitivamente. Se encogió en su silla, haciéndose pequeña, desapareciendo bajo el peso de su propia mentira. Miré a Sophie, la nuera influencer, que seguía grabando, aunque ahora con la mano temblorosa. «Sigue grabando, querida», le dije directamente a la lente de su celular. «Súbelo, que todo el mundo vea cómo termina. La gente que desprecia a quienes les dan de comer. Hazme viral. Me vendrá bien la publicidad gratuita para el hotel». Sophie bajó el teléfono, aterrorizada, dándose cuenta de que su carrera digital acababa de convertirse en un documental de su propia desgracia familiar. Me di la vuelta, dándoles la espalda a los 3, al hijo traidor, a la consuegra racista y a la nuera cómplice. Ya no merecían mi mirada. Comencé a caminar hacia la salida del escenario, dejando el micrófono sobre un atril con un golpe seco. «Méndez», dije sin voltearme, sabiendo que mi voz aún sería captada por los ambientales. «Si en 5 minutos no están lavando platos, llama a la policía y asegúrate de que la prensa esté esperando afuera para verlos salir en la patrulla». Bajé los escalones del escenario con la cabeza alta, sintiendo cómo el camino se abría entre las mesas. Los invitados se apartaban a mi paso, no con miedo, sino con un respeto reverencial, casi religioso. Había entrado como una sombra invisible y salía como una leyenda viva. Detrás de mí, escuché el sonido de un sollozo roto, probablemente Luis, y el ruido de sillas arrastrándose. La fiesta había terminado, pero mi vida, mi verdadera vida libre de parásitos, acababa de comenzar. Caminé hacia la salida principal, hacia el aire fresco de la noche, dejando atrás las ruinas de su vanidad humeando en el salón de baile. Han pasado exactamente 90 días desde aquella noche fatídica en la que el silencio del salón de baile se rompió junto con las ilusiones de mi hijo, y la atmósfera en mi oficina del último piso ha cambiado radicalmente. Ya no es el búnker de una mujer que se escondía detrás de hojas de cálculo para evitar su propia soledad. Ahora es el centro de comando luminoso de una expansión agresiva que está redefiniendo el mercado hotelero. Sobre mi escritorio de caoba, donde antes se acumulaban facturas de matrículas universitarias y transferencias al extranjero, ahora se despliegan los planos arquitectónicos de Raíces del 1900 Sur, mi nuevo complejo ecoturístico de 5 estrellas. La luz de la tarde entra por los ventanales, iluminando el polvo que flota en el aire, y por primera vez en décadas no siento la necesidad de justificar mi espacio ni mi éxito ante nadie. La dueña ha regresado a su trono, y esta vez no piensa abdicar por amor ciego. La leyenda de lo que ocurrió en la boda negra, como la llaman ahora en susurros por los pasillos, se ha convertido en parte de la cultura corporativa del Hotel Imperial, actuando como un filtro natural para la lealtad del personal. Los empleados ya no me ven como la señora mayor y amable que arreglaba flores en el vestíbulo para pasar el tiempo. Ahora me saludan con una reverencia que mezcla respeto profundo y un temor saludable, sabiendo que bajo mi traje sastre late el corazón de una guerrera capaz de desmantelar a sus enemigos en público. Camino por los corredores y noto cómo las espaldas se enderezan y las conversaciones frívolas cesan, no por miedo a un
despido injustificado, sino por la certeza de que la excelencia es la única moneda de cambio que acepto. He recuperado mi autoridad no imponiéndola a gritos, sino demostrando que mi dignidad no tiene precio de venta. En cuanto a los antagonistas de mi historia, la realidad jurídica y financiera los golpeó con la fuerza de un tren de carga apenas 24 horas después del escándalo. Valerie no tuvo más opción que declararse en bancarrota personal tras la ejecución de mis demandas por intento de fraude y difamación, perdiendo su apartamento de lujo y, lo que es más doloroso para ella, su estatus en el club social, donde ahora es persona non grata. Me informan que se ha mudado a un pequeño piso en las afueras, lejos de las miradas juzgadoras de la élite que tanto veneraba, y que ha tenido que vender sus joyas, las pocas que eran auténticas, para pagar a los abogados que inútilmente intentaron defenderla. Su caída fue tan rápida como su ascenso social, probando que el dinero prestado es como la arena, se escurre entre los dedos en cuanto aprietas el puño. La Villa Las Palmas, esa joya arquitectónica de $2,5 millones que iba a ser su trofeo de caza, sigue inmaculada y vacía, esperando un destino más noble que albergar la vanidad de mi hijo. He decidido convertirla en una fundación temporal para mujeres emprendedoras de bajos recursos, un lugar donde el talento real encuentre el apoyo que yo tuve que mendigar al principio de mi carrera. Ayer fui a inspeccionar la propiedad y al caminar por los salones vacíos donde Luis ya había imaginado sus fiestas, no sentí nostalgia ni tristeza, sino una limpieza espiritual profunda. He borrado su rastro de mis activos con la misma eficacia con la que borré su deuda moral de mi conciencia. El patrimonio está a salvo, protegido por cerrojos legales que ninguna lágrima falsa podrá volver a abrir. Y hablando de lágrimas falsas, mi celular vibró sobre el escritorio, interrumpiendo mi revisión de los presupuestos de construcción con un nombre que solía acelerar mi corazón y que ahora solo me provoca una cautela cansada. Luis, durante las primeras semanas, intentó bombardearme con mensajes de texto que oscilaban entre la súplica patética y la agresión culpabilizadora, pero mi silencio fue un muro impenetrable contra el que se estrelló su manipulación. Hoy, sin embargo, decidí que era el momento de establecer las nuevas reglas del juego. No porque lo extrañe, sino porque necesito cerrar el último capítulo de este libro contable emocional. Deslicé el dedo por la pantalla y contesté, no con un «Hola, hijo», sino con un silencio expectante, dejando que él llenara el vacío con su propia ansiedad. «Mamá, gracias a Dios contestas», se escuchó su voz al otro lado, sonando más ronca y desgastada de lo que recordaba. «He estado llamando por semanas. Mira, sé que las cosas se salieron de control, pero estoy viviendo en un estudio horrible. El trabajo que conseguí en el call center apenas me da para comer y te extraño. Necesito ver a mi madre». Escuché sus palabras y las analicé como si fueran un contrato con letra pequeña engañosa. Hablaba de cosas que se salieron de control, como si fuera un accidente meteorológico y no una traición premeditada, y mencionaba su precariedad económica en la misma frase que su supuesto afecto. Nada había cambiado en su interior, solo sus circunstancias externas habían empeorado, obligándolo a buscar nuevamente la fuente de ingresos que creía inagotable. Me recosté en mi silla ejecutiva, mirando el horizonte de la ciudad a través del cristal, sintiendo una calma absoluta, libre de la culpa tóxica que me había esclavizado durante 30 años. «Luis, te escucho, y solo oigo la voz de un hombre que extraña su comodidad, no a su madre», le respondí con un tono sereno, desprovisto de ira, pero firme como el acero. «Dices que trabajas en un call center. Bien. Eso significa que estás empezando a entender el valor de $1 ganado, con esfuerzo, sin apellidos, ni herencias que te respalden. Mantén ese trabajo. Es la primera cosa honesta que has hecho en tu vida adulta, y te hará más bien que cualquier cheque que yo pudiera firmarte hoy». Él intentó interrumpirme, balbuceando excusas sobre la presión de Valerie y la influencia de Sophie, buscando chivos expiatorios para su propia debilidad moral. «No, Luis. Escucha bien porque no voy a repetir esto», corté su discurso con autoridad. «La mujer a la que llamaste campesina, ignorante,
Ha aprendido a cerrar la caja fuerte. Si quieres verme, si realmente quieres recuperar algún tipo de relación conmigo, no será en una cena pagada por mí, ni en una casa regalada. Hice una pausa, dejando que el peso de mis siguientes palabras se asentara en su mente. Puedes visitarme el día que traigas un cheque por los 30 años de crianza, educación y sacrificios que te di. No quiero el dinero, Luis. Quiero que sepas cuánto cuesta generarlo. Hasta que entiendas esa cifra, sigue trabajando. Colgué el teléfono sin esperar su respuesta, sintiendo cómo se cortaba ese último hilo invisible de dependencia patológica. No sentí dolor, sino una ligereza física, como si me hubiera quitado un abrigo mojado que llevaba cargando décadas. Había transformado mi amor maternal en una lección de vida dura, la única herencia que realmente podía salvarlo de ser un inútil integral. Si alguna vez regresa, será como un hombre. Si no lo hace, entonces nunca fue mío. Solo fue un inquilino, costoso en mi vida. Dejé el celular sobre la mesa, boca abajo, y me puse de pie, alisando mi falda. Eran las 8 de la noche, la hora exacta en la que solía empezar mi turno de limpieza en la fábrica. Pero hoy, mi destino era muy diferente. Bajé al restaurante principal del hotel, no por la escalera de servicio, sino por el ascensor panorámico de cristal, viendo mi imperio iluminado bajo mis pies. Al llegar al vestíbulo, el señor Méndez me esperaba al pie de la escalera, vestido impecablemente y con una sonrisa genuina que iluminaba su rostro cansado pero satisfecho. Ya no era solo mi empleado. Esa noche de batalla nos había forjado como aliados, como compañeros de trinchera que han visto lo peor de la naturaleza humana y han sobrevivido para contarlo. Me ofreció su brazo con una galantería antigua, y yo lo acepté con gusto, permitiéndome por primera vez apoyarme en alguien que había demostrado lealtad sin pedir nada a cambio. Nos dirigimos a la mejor mesa del salón, esa que está junto al ventanal y que Valeria había exigido para ella aquella noche, pero que ahora estaba reservada permanentemente para la dueña. Los meseros se acercaron con una coreografía perfecta, sirviendo vino de una botella que valía más que el sueldo mensual de mi exnuera, y lo hicieron con sonrisas verdaderas, orgullosos de servir a alguien que conocía el nombre de cada uno de sus hijos. Mientras Méndez levantaba su copa para un brindis silencioso, miré alrededor del salón lleno de clientes, reales, gente que pagaba sus cuentas y disfrutaba del momento, y sentí una paz que ninguna mansión vacía podría haberme dado. «Por los nuevos comienzos, doña Rosario», dijo Méndez, chocando suavemente su copa de cristal contra la mía. «Y por la limpieza de la casa», sonreí, bebiendo un sorbo de vino tinto que sabía a victoria y a libertad. La soledad a la que tanto temía resultó ser mi mejor compañía, porque estaba llena de dignidad y libre de mentiras. Había recuperado mi nombre, mi dinero y, lo más importante, mi respeto propio. Ya no era la sombra que pagaba las cuentas en la oscuridad. Era la protagonista de mi propia vida, y el guión a partir de ahora lo escribía yo, sin ediciones ni censuras de nadie. Miré mis manos, esas manos que habían fregado suelos y firmado contratos millonarios, y vi en ellas la historia de mi supervivencia. No había vergüenza en mis arrugas, ni en mi origen, ni en mi pasado de servicio. Todo eso era el cimiento sólido sobre el que se sostenía mi presente, dorado. Luis y Valery creyeron que podían humillarme usando mi historia como arma, pero olvidaron que quien construye el castillo piedra a piedra conoce todos los pasadizos secretos para derribarlo. La India que despreciaron era la arquitecta de su realidad, y al final, la realidad siempre gana a la apariencia. Terminé mi cena con la tranquilidad de quien ha hecho la tarea completa, saboreando el postre con la dulzura de la justicia cumplida. Me levanté para retirarme a mis habitaciones, dejando una propina generosa en la mesa, no como un acto de ostentación, sino como un reconocimiento al trabajo honesto que tanto valoro. Mientras caminaba hacia el ascensor, Méndez me preguntó si necesitaba algo más. Me detuve, me giré para mirar el salón brillante y con una sonrisa final pronuncié la frase que resumía todo mi aprendizaje. Nada más, Méndez. Solo recuerda siempre, el dinero puede comprar una fiesta, pero nunca comprará la clase, y esa yo la tengo de nacimiento.